literatura de la conquista es el patrimonio literario producido por españoles y europeos y por indígenas del continente americano en la primera etapa de la conquista. El primer autor sin duda fue Cristóbal Colón, quien escribió un diario desde su salida del puerto de Palos hasta la llegada al continente americano. Este diario se nombró posteriormente Nuevo Mundo. Contexto histórico. Data desde la llegada de los españoles a las costas del norte del Perú actual, en 1532, pasando por la captura del Inca Atahualpa, el cual se hallaba en una lucha contra su hermano Huáscar por la disputa por el Incanote. Características: dependencia de España, alto valor histórico, retoricismo, estilo satírico e imitación. La dependencia de España quería decir que se empezó a escribir como los españoles, a sentir y expresarse como ellos. Alto valor histórico. En esta etapa quedaron grabados muchas pruebas de cómo los españoles maltrataron a los indígenas y cómo fue toda la expedición española aquí en América. Retoricismo. Una introducción de elementos de perspectiva literaria española. Se empezó a usar mucho los elementos antiguos de la literatura. Estilo satírico. Muchos indígenas y mestizos utilizaron la literatura como medio de rechazo al dominio español. Imitación. En ese tiempo la literatura europea era la mejor, la potencia. Y es por esto que se tuvieron muchos adeptos e imitaciones de Europa. Los géneros literarios desarrollados en la época de la conquista. Estos fueron el género narrativo y el género lírico. El género narrativo se utilizó principalmente para relatar hechos relacionados con la historia del Perú desde el pasado andino hasta esta época. La principal especie desarrollada en este género fue la crónica, la cual relata hechos en orden cronológico. Esta fue utilizada por españoles, mestizos e indígenas. Las crónicas de estos últimos son algo complicadas de entender, pues su lengua materna es el quechua y escriben en castellano. El género lírico. El género lírico se utilizó para expresar pensamientos, sentimientos o emociones en base a un objeto de inspiración, el cual podría estar relacionado con el descubrimiento de América o con la situación de los indígenas en esta época. Algunas especies desarrolladas en este género son la copla, la cual es una pequeña poesía utilizada por los primeros soldados españoles en llegar a América para ridiculizar a sus jefes, y el romance, la cual es una composición popular que narra hechos expresando sentimientos íntimos. Inca Garcilaso de la Vega nació el 12 de abril de 1569 con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. Es considerado uno de los primeros mestizos, ya que su padre fue un noble español y su madre una noble quechua. A la edad de 20 años, en 1559, recibe la noticia de que su padre había muerto. Este decide ir en España, y en España recibe la noticia de que su padre había realizado una traición a la corona. Por este motivo decide cambiar su nombre años después a Garcilaso de la Vega. En 1571 su madre muere y desde ese punto decide ser autor. Su obra más importante fue Comentarios Reales, la cual se divide en dos. La primera, Comentarios Reales, publicada en 1609, la cual trataba sobre la vida de los indígenas antes de la llegada de los españoles. Y la segunda parte, Historia General del Perú, que trataba sobre la vida cuando llegaron los españoles y después de la llegada, publicada en 1616. Sus obras se caracterizaban en que utilizaba términos usados en la gente. Eso quería decir que representaba lo que la gente sentía. También se caracterizó por la musicalidad y la elegancia de sus obras. Felipe de Huamampo Mayala es el principal cronista indígena en esta época. Él nació probablemente entre 1530 y 1550 en Lucanas, Ayacucho. Fue parte de la nobleza y tuvo el cargo de curaca. Alrededor del año 1600 fue desterrado a causa de un conflicto por las tierras de Chara. En este año empezó a escribir su obra Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno y a recorrer el Virreinato del Perú.
En el año 1615 vuelve a Lucanas, en donde descubre que había sido despojado de sus bienes, por lo que decide enviar su obra Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno al rey de España en calidad de queja, pero esta se extravía al llegar allá, siendo descubierta en 1908 en la Biblioteca Real de Copenhague, Dinamarca, y haciéndose su primera publicación en el año 1936. Esta obra consta de 1180 páginas y 398 dibujos, y en esta se resume toda su investigación. Se divide en Primer Nueva Crónica, en la cual relata la historia del Perú desde el pasado andino hasta la situación de la sociedad peruana en esta época, y Buen Gobierno, en el cual critica el sistema colonial por los maltratos cometidos contra los indígenas y expone un proyecto de leyes y recomendaciones al rey de España para gobernar adecuadamente a los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas. Nació en el año 1474 en Sevilla, España. Fue un religioso español, defensor de los derechos de los indígenas. En el año 1553 fue nombrado obispo en Chiapas, México. Y en el año 1551 fue nombrado procurador de indios. Su misión era comunicar a las autoridades las quejas de los indios. Murió en el año 1566. Obra más importante. Su obra más importante fue La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Esta surge a partir de la disputa o la contradicción que hubo entre Juan Gínez de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Juan Gínez de Sepúlveda argumentaba que era lícito e indispensable la guerra contra los indios. Pero Fray Bartolomé, por su parte, decía que no era ni lícito ni mucho menos indispensable la guerra contra los indios. Más bien era mucho más importante la predica de la fe. Y iba en contra de la doctrina cristiana. Las características de sus obras pues eran que siempre defendía los derechos de los humanos en las mismas. Gonzalo Jiménez de Quesada nació en 1509 en Granada, España. Entre sus datos biográficos más resaltantes podemos encontrar que fue el fundador del Reino de Nueva Granada, lo que actualmente conocemos como Colombia, en 1538. También estudió y se licenció en Derecho en la Universidad de Salamanca y ejerció el cargo de abogado en la Real Audiencia de Granada hasta que viajó a América en 1535. Entre sus características y sus obras, podemos encontrar que todo lo que escribía tenía relación con las expediciones de las tropas españolas aquí en América y todo lo que hicieron aquí. Su obra más importante fue El Antijobio, que refutaba el célebre libro de Paulo Jovio, quien atacaba la actuación de las tropas españolas en Italia. Este libro fue publicado 400 años después de que él lo haya escrito, en 1952.